Y también en ese proceso congresal, en este primer encuentro, surge de la misma comunidad la necesidad de reproducir ese congreso en los territorios, en los cerros. Y ahí es como empezamos a hacer como cumplimiento de este mandato que surge ese día, de empezar a reproducir y de hacer estos congresos, pero con un objetivo súper claro. Y es el de definir cuáles son las acciones que se quieren ejecutar desde la dirección municipal, en conjunto, que es la parte más importante, con la comunidad, en cada uno de estos ejes. En definitiva, cómo vamos a gastar los recursos humanos y monetarios que tiene la municipalidad a disposición de la implementación de la política cultural municipal. Es una forma que vemos de ampliar la toma de decisión sobre la dirección de estos recursos. Fundamental, entonces, la parte colaborativa, porque como ustedes sabrán, la municipalidad no cuenta con una billetera muy abultada, que digamos. De hecho, está como con un agujero en el medio de la billetera. Entonces, más que invitarlos a conversar o a decidir sobre cómo vamos a gastar 1.000 pesos, 2.000 pesos o lo que sea del presupuesto, la idea es determinar cuáles son las acciones que queremos ejecutar y en conjunto luego decidir o ver de qué manera podemos ejecutarla. Esta parte la podemos hacer nosotros, esta parte la puede hacer tal organización, esta parte podemos postular a un fondo en tal lugar, al Consejo Regional, al Gobierno Regional o a fondar, en fin. Y un poco trabajar en conjunto la comunidad para desarrollar este plan. Para eso es que hay varias fases. Estamos en la primera, que son esta fase congresal, esta primera fase congresal. Entonces, luego de ese congreso el 19 de agosto, empezamos con los congresos en el eje Cultura y Comunidad. El primer congreso se hizo en Polanco, en el CBD. Ese congreso abarcaba los territorios, porque Dideco trabaja en base a la división del territorio en 9 sectores. Ahí en el modeloco va a mostrar el sector 1, 2 y 3. Que es Avenida Argentina hacia arriba. Ajá. Hacia el norte, ¿o no? Sí. Exacto. Ahí está el Cerro Polanco, Rodelillo, Barón, Esperanza, Placeres. Todos esos cerros son parte del sector 1, 2, 3 de Dideco y esos cerros fueron los convocados al primer congreso en la patita territorial. Que hicimos el mismo ejercicio que vamos a hacer hoy día, el mismo ejercicio metodológico, pero en el eje de territorio, que es lo que la comunidad quería que se hiciera en su territorio en materia cultural. Luego hicimos el siguiente congreso territorial, que es los sectores 4 y 5, que es la zona central ahí de Valparaíso. Son los cerros Mariposa, el cerro La Loma, el cerro Cárcel, Bellavista. En Argentina está Cerro Cordillera. Todo ese sector intermedio. Y hicimos ahora entonces una pausa al eje territorial y nos saltamos al eje Cultura y Educación para hacer este congreso en el que estamos ahora, que corresponde ya no al eje Cultura y Comunidad, sino que al eje Cultura y Educación, donde en conjunto ahora con los actores del mundo educativo queremos definir cuáles son las carteras o las acciones que se visualizan en las mesas que les mostramos al inicio, en esos ejes de trabajo. Está el CRA, que son los Centros de Recursos del Aprendizaje, está Formación Ciudadana, está Actividad Cultural Complementaria y Educación Artística. Y por supuesto, como en todos los otros congresos, hay una mesa para el otros, por si es que hay alguna otra cosa que no se nos ocurrió, que ustedes puedan visualizar, y entonces se van a esa mesa y ahí entre los que vieron otros se pondrán de acuerdo cómo lo hacen para abordar todos los otros que se les habrán ocurrido. Dale. Sí, no, solo un paréntesis. Bueno, mi nombre es Gonzalo Rabanal y estoy encargado de uno de los departamentos de la dirección, junto a Sebastián Redolet también, que hoy día no pudo acompañarnos. Es para que solamente no se confunda necesariamente la formación ciudadana, ¿ya? A veces se entiende solo como educación cívica. Entonces, la formación ciudadana podemos comprender un poco toda esta extensión que hoy día se habla sobre la cultura ciudadana, es decir, puede estar ahí educación patrimonial, educación ambiental, toda la lectura que se hace hoy día de género,
Es más, solamente ese paréntesis, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro. Entonces, bueno, estamos ahora en este congreso que es el único que va a ser en el eje de cultura y educación. De este año. Ajá. Luego continuamos con la patita territorial porque nos quedan los sectores 7A, 7B y el 6 y Laguna Verde, que es a fines de noviembre, es el sector de allá. Y luego viene el de Placilla, que también está en la línea en el eje de cultura y comunidad. Y luego está un congreso en el otro eje, que es de cultura y economía, donde vamos a convocar a los artistas y a los creadores, a los creativos, a definir cuáles son las acciones, la misma metodología. Con todo eso, entonces, esta parte en realidad me estoy adelantando porque la cuento después del ejercicio que vamos a hacer. Pero tenemos una metodología que luego les contaremos, para no adelantarme, donde finalmente llegaremos como al plan de acción en cada uno de los ejes, a nivel comunidad, a nivel educación y a nivel economía o desarrollo artístico, creativo. Bien, entonces, para reforzar una cosita de lo que decía Gonzalo, y es en torno a lo que vamos a discutir hoy día. Este eje de cultura y educación, nosotros hemos visualizado dos líneas de trabajo. Uno tiene que ver con la educación artística y el otro tiene que ver con la formación ciudadana, con la parte más... antes, en realidad, mencionar que estos tres ejes tienen una lógica. A propósito de esta concepción amplia del concepto de cultura que se mencionó, que es con el cual vamos a trabajar, vemos en estos tres ejes la posibilidad de abordar todos los aspectos, o las partes de los aspectos al menos que nos interesan, para poder construir una cultura en Valparaíso. Aportar, obviamente, no construir, aportar a la construcción de una determinada cultura en Valparaíso. Desde el eje cultura y educación, vemos la posibilidad de aportar a lo subjetivo, a la formación de este sujeto. ¿Cómo es el porteño? ¿Cómo queremos que sea el porteño que habita Valparaíso? Como ver desde ese ámbito. Por tanto, nos dirigimos un poco a los niños, a los adolescentes, a todos aquellos que están en etapa formativa en este lugar. En el otro eje de cultura y comunidad, apelamos a las relaciones entre las personas. ¿Cómo queremos relacionarnos entre nosotros? ¿Cómo queremos relacionarnos con el espacio público? ¿Cómo queremos ocupar el espacio público? O las organizaciones, los centros culturales, por ejemplo, todo ese ámbito está en ese eje. Y en el otro eje de cultura y economía vemos los aspectos de producción, las relaciones de producción. Y ahí es donde nos interesa mucho desarrollarlo en realidad, porque vemos que en el sector artístico y en el sector creativo hay formas distintas de relación productiva. Hay formas más cooperativistas. De hecho, los primeros encuentros de cooperativas surgen en Valparaíso a propósito de las cooperativas culturales, que es lo que, de hecho, hace poco ocurrió el segundo encuentro de cooperativas culturales. Por eso es la razón de estos tres ejes. Por tanto, efectivamente, acá, y reforzando lo que decía Gonzalo, la invitación en cada una de estas mesas de trabajo es a pensar desde ahí, desde cómo queremos aportar a la formación de este ciudadano, de este sujeto de Valparaíso, sobre todo en el tema de formación ciudadana. No necesariamente nos referimos a la educación cívica, sino que a todos aquellos aspectos valóricos o de contenido que queremos que estén presentes en el porteño, o la porteña. Eso, ¿algo que mencionar? Sí, complementar un poco y dar cuenta de que la idea de este espacio hoy día es pensarnos como un integrante, un protagonista principal de la formación, de la comprensión del ciudadano en Valparaíso. Y nosotros además con esta cartera de proyectos, con esta comprensión de nuestra relación, por ejemplo, con Cormuval, nosotros como Dirección de Cultura tenemos que comprendernos también en complemento al avance que pueda tener la educación formal dentro de la ciudad, desde las 52 escuelas, y cómo nosotros también poder aportar en aquello. Por ejemplo, ahí nos situamos directamente en un espacio específico, que es el
el CRA. Sabemos nosotros como profesores que suceden muchas cosas en el CRA, que es un centro que está comprendido ya más allá de una biblioteca. Hoy día el CRA, y cuando funciona como corresponde, tiene que tener distintos rincones de aprendizaje, audiovisuales, de cuentacuentos, bueno, teatro, depende también de la magnitud del espacio. También hablábamos ya de la formación ciudadana, hablábamos también de la actividad complementaria, es decir, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que hay una reestructuración, hay una intención de reestructurar la educación desde la institucionalidad formal, desde el área de educación de la Cormuval, pero tenemos que generar un trabajo fuera de la escuela. Y ese es el que a nosotros nos viene preocupando hace rato. Cómo nosotros nos complementamos en ese sentido, cómo además trabajan, por ejemplo, los padres apoderados, los vecinos y vecinas, cómo nos vamos, por lo tanto, relacionando dentro de un imaginario distinto de ciudad. Nos venimos quejando hace mucho rato de que la ciudad no está como corresponde porque está sucia, la ciudad tiene ciertas incivilidades, de repente en ciertas actuaciones masivas, llámese mil tambores o algunas otras cosas, pero nosotros más allá de la queja, cómo superamos la queja y cómo al final tenemos una actitud mucho más constructiva, desde la crítica necesaria, pero cómo vamos trabajando para poder progresar en la construcción de esta ciudadanía. Hay momentos incluso en que esta comprensión de la ciudadanía llega a tal magnitud o debe llegar a tal magnitud de poderse preocupar por los espacios recreativos de la ciudad. El club de volantinismo en Valparaíso no tiene espacios donde poder desarrollar su oficio, su juego, pero también tenemos la comprensión de nosotros en relación a un plan regulador comunal. Ya hemos visto toda la situación antagónica que se ha producido entre quienes construyen la ciudad, quienes planifican la ciudad. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos pensar en una pedagogía urbana. Entonces hay una serie de posibilidades que hoy día nosotros tenemos para mediar de que eso suceda. Entonces tenemos hoy día, a nuestro parecer, o estamos tratando de abrir la cancha para que haya una posibilidad. Y esa posibilidad es, en algún momento, cuando uno sueña con cosas, tiene ciertos proyectos en relación a la educación y la cultura, hoy día nosotros creemos que es el momento, es la ocasión para que eso se pueda realizar de forma comunitaria. Hemos tenido la intención desde un principio de democratizar la mayor cantidad de decisiones, pero no solamente hoy día ya incluso solamente democratizar las decisiones, sino que trascender a también democratizar la propiedad. En este caso, el financiamiento con el cual contamos, el presupuesto con el cual contamos, no debe ser deliberado entre cuatro paredes, sino que a nuestro parecer debe ser deliberado, pensado, reflexionado y además ejecutado entre la comunidad. Es la comunidad la que debe decidir hoy día el quehacer cultural, y en este caso y en este ámbito hoy día estamos acá para poder decidir en esta relación entre educación y cultura. Así que me queda contarle un poco la metodología. Cada uno de ustedes ya tomaron un tema. Las personas que no han tomado un tema se buscan en la lista y pasen a anotarse, porque para eso nosotros también en nuestra sistematización de datos también es importante. Y otra cosa que va a ser importante, que se los vamos a pedir en algún momento, ustedes ven el mapa, atrás de Mauricio está el mapa. Atrás de Mauricio está el mapa, que es el mapa de Valparaíso. Nosotros lo que estamos haciendo también en cada uno de los congresos es la georreferenciación. Es decir, la idea es que ustedes, con un plumón que se les va a pasar, ustedes, dependiendo bueno, en este caso todos están en educación, puedan marcar dónde ustedes ejecutan, no de dónde ustedes son residentemente, sino dónde ejecuta su trabajo, ¿ya? Educativo-cultural. Eso a nosotros nos va a permitir después articular el trabajo. Por ejemplo, Carlos Villamar, hoy día conversábamos, que es profesor tallerista del Liceo Pedro Montt. Estábamos interesados en avanzar en cómo nosotros involucramos a los apoderados, a las familias del Liceo Pedro Montt. Pero hay una casa taller, la Casa de la Mujer en Victoria. No sabemos cuántas mujeres de la casa taller son apoderadas a lo mejor del Liceo Pedro Montt. Entonces,
cuando en algún momento nos juntemos nuevamente con Casa Taller, que también es parte del municipio, ya se le solicitó una georreferenciación porque eso nos permitiría a nosotros articular con mayor facilidad y proponer además ciertos talleres o ciertos trabajos de mejor forma y más articuladamente para poder progresar en este ámbito. Así que... Pasa la metodología. ¿Ah? Sí. Sí, Centro de Recursos para el Aprendizaje, Formación Ciudadana, otros o otros, dependiendo de educación artística y actividad cultural. Esto es cuando uno se da cuenta que tiene que ir al oculista, ¿no? Como que ahora uno ya lo lee como antes, la tinta. Actividad cultural complementaria. Comentarles cómo está entonces, para pasar la metodología. Estamos bien en el tiempo, pasadito en 5 minutos, que a las 7 se supone que empezaba esta parte que viene ahora. Primero, entonces tenemos hasta las 9 para estar en este lugar, así que tenemos que ser sumamente operativos. La etapa que viene ahora toma 1 hora. ¿De qué se trata? Cuando ustedes ocupen claro, tenemos máximo 1 hora para la etapa que viene ahora, eso es necesario mencionarlo. Cuando ustedes seleccionen su tema de interés y vayan a su mesa, en la mesa se van a encontrar con 3 papelógrafos. El primer papelógrafo contiene un árbol de problemas. En ese árbol de problemas los invitamos a identificar un problema central y ese problema a desestructurarlo en las causas de ese problema y en los efectos de ese problema. Luego hay un segundo papelógrafo. Ese segundo papelógrafo lo que contiene es el objetivo. O sea, a propósito de ese problema, ¿cuál es el objetivo que identifican para dar respuesta o solucionar ese problema? Y ese objetivo los invitamos a desestructurarlo indicando cuáles son los fines, o sea, como los fines ulteriores de ese objetivo, y cuáles son los medios para llegar a ese objetivo. Y finalmente hay un tercer papelógrafo que tiene ideas priorizadas. Y ahí los invitamos a identificar un máximo de 6 ideas priorizadas para poder abordar ese objetivo que ustedes identifican. Eso es en este momento. Luego les contaremos, cuando terminemos esta etapa que viene ahora, les contaremos lo que sigue. Para eso entonces los invitamos a dividir el tiempo de la siguiente manera. 20 minutos para el árbol de problema, 20 minutos para el objetivo y 20 minutos para definir las ideas priorizadas. Ustedes creerán ahora que es mucho tiempo, pero cuando estén ahí sentados se van a dar cuenta que se les va a hacer poco.